el hecho de que las personas ignoren acerca de todo este tema de la neurodiversidad, pues sigue provocando que muchas personas que tenemos todas estas capacidades y que podríamos incluso ser bien aprovechados para beneficio tanto de las empresas como en todo tipo de proyectos familiares, sociales, etcétera, e incluso que podamos tener grandes emprendimientos propios. Al seguir siendo bombardeados con estímulos y ambientes no adecuados que nos afectan y una gran falta de incomprensión y empatía, pues solemos terminar enfermos, con trastornos de ansiedad, depresión, problemas de la conducta alimentaria, aislamiento, pensamientos suicidas o incluso muchos terminan suicidándose. Es triste. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos? ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía, déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. En este episodio quiero hablarte acerca de cierto rasgo correspondiente al autismo que tiene que ver con las estructuras mentales y algo a lo que se le conoce como intereses restringidos, pero que actualmente ya existe otro término para definirlo, el cual de hecho me gusta mucho más, y es intereses profundos o pasiones, o también se le dice hiperfoco, que hace referencia a cuando una persona autista siente un interés por algunos temas, actividades, objetos, entre otras cosas, que se convierte en algo muy absorbente y que muchas veces erróneamente se llega a catalogar como una simple obsesión, e incluso algunos profesionales de la salud mental lo llegan a confundir y muchos, por ignorancia, lo maldiagnostican como TOC, trastorno obsesivo compulsivo, del cual ya te hablé anteriormente en el episodio donde hablo acerca de las comorbilidades y neurodivergencias. ¿Y en qué consiste el hiperfoco en una persona autista?
Verás, es cuando nos concentramos en algo de manera muy profunda e intensa, lo cual puede llegar a convertirse en una situación rutinaria o algo de lo que hablemos con mucha frecuencia o que pasemos mucho tiempo haciéndolo. Y cuando digo mucho tiempo, es mucho tiempo. Hay autistas que ponen su hiperfoco en cosas como los dinosaurios o temas relacionados con el espacio y los planetas o algún medio de transporte. De hecho, hace un tiempo vi en YouTube que entrevistaron a un chico autista y que su hiperfoco eran los aviones y se sabía los horarios y las rutas de casi todos los vuelos aéreos en Estados Unidos, era de allá. Igual que el personaje autista de la película Raymond. En fin, también temas relacionados con los números o el cálculo, los videojuegos, la biología, especies de animales o coleccionar cualquier cosa o focalizarse en algún color, por ejemplo, y colorear dibujos solo con ese color o comprar o usar ropa de un cierto color en específico. O por ejemplo, también se pueden enfocar o focalizar en algún personaje de alguna caricatura o de alguna película, o leer libros de algún tema en específico, o escuchar podcasts que hablen de ciertos temas en específico, o en el caso de las niñas y mujeres en particular, los unicornios, los ponis, las princesas de Disney, cocinar u hornear postres, hacer actividades como tejer o bordar, hacer la limpieza de la casa, temas holísticos o espirituales o de psicología o temas del área de fitness o la alimentación, etc. Esos últimos son ejemplos míos. En fin, podría mencionar un montón de ejemplos. Y en el caso de las mujeres, muchas veces se suele pasar este rasgo por alto, porque como ya lo mencioné, temas como coleccionar muñecas o ponis o cocinar es algo que culturalmente está visto como normal y aceptable en las mujeres y por lo tanto es que muchas mujeres pues solemos pasar desapercibidas a lo largo de nuestra vida. Y verás, muchas veces esto de los intereses profundos ocasiona que nos inclinemos en realizar dichas actividades solos, individualmente, porque normalmente el resto de las personas no lo entienden y está bien, su cerebro no opera igual. Incluso se pueden llegar a aburrir y esto muchas veces conlleva que nosotros nos excluyamos de realizar otro tipo de actividades con otras personas y por ese motivo en muchas ocasiones se nos suele juzgar como antisociales o por no querer convivir o por no querer adaptarnos al entorno. Y es lo que muchas veces se llega a considerar como que somos inflexibles a los cambios. Y no es que no sepamos o que no podamos ser espontáneos, es que a veces nos cuesta trabajo, o más bien no queremos dejar de hacer lo que estamos haciendo, porque si lo dejamos de hacer, aunque no lo creas, eso nos puede provocar mucha ansiedad. Y sé que esto pudiera no ser muy entendible por las demás personas y por lo mismo pudiera provocar que se molesten por el hecho de que estemos tan absortos en cierto tema o actividad y no hagamos lo que ellos esperan que deberíamos hacer. Y esto de estar concentrados o hiperenfocados en algo con tanta profundidad es lo que nos lleva a la mayoría de los autistas a desarrollar esta gran capacidad de observar y de poner nuestra atención en los detalles de manera muy minuciosa. De hecho, recuerdo que en mi caso, este rasgo fue muy obvio para el psicólogo que me evaluó cuando hice las pruebas para obtener mi diagnóstico de autismo.
Recuerdo que me mostró varias imágenes que correspondían a una historia. Era como un cuento que se trataba de una niña que salía de viaje con sus papás. Y él me hizo una pregunta abierta sobre qué era lo que yo pensaba que iba ocurriendo en la historia, qué me imaginaba. Y yo, pues de manera muy natural, comencé a describir todo lo que observaba, pero al parecer me enfoqué en ciertos detalles, tanto de la imagen como de la historia. Es decir, creo que le dije hasta qué tipo de emociones yo percibía en la niña. Al igual que muchos detalles de la historia que yo relacionaba con detalles de cosas que veía en dichas imágenes. Y al final, cuando me entregó el reporte, el diagnóstico, leí todas sus observaciones y ciertamente yo, sin darme cuenta, la verdad, o más bien de manera natural, puse mi atención en infinidad de detalles que creo que no es muy común en otras personas. Y bueno, con respecto al rasgo de los intereses profundos, quisiera compartirte un ejemplo también de mi vida personal, pero verás, pretendo ir más allá de solo mencionarte algunos temas que se han convertido en mis intereses profundos, por los cuales me he llegado a apasionar, tales como todo lo que tiene que ver con las emociones, temas espirituales, de alimentación, el yoga, la meditación, el neurodesarrollo, etcétera, y por supuesto el autismo. Más bien, lo que más me interesa es compartirte un ejemplo que a simple vista pudiera no ser detectado por otras personas, pero lo que quiero es que puedas observar cómo se manifiesta algo así en un día cualquiera en un autista y que muchas veces se puede llegar a confundir o a malinterpretar como una mala actitud o una mala educación o como que eres desconsiderado o como que no te importan los demás o que pudiera percibirse también como que eres muy superficial, cuando realmente en el fondo no es así. Se llama interés profundo. Algunas personas que medio me conocen y que han estado al tanto de mi trayectoria saben que en cierta etapa de mi vida adulta estuve muy relacionada con el tema del fitness, la suplementación y un estilo de vida saludable. Y vaya, no es que ya no esté ahí, pero durante una etapa muy específica tuve cierto emprendimiento, un club de nutrición, y durante ese tiempo me dediqué a ayudar a muchas personas a mejorar su composición física, a adoptar hábitos saludables y en general a mejorar su salud. Tiempo después, debido a ciertas circunstancias, tuve que mudarme de la ciudad y opté por regresar a un trabajo de oficina. En esta nueva ciudad conocí a alguien y nos hicimos novios. Y al principio de la relación, pues obviamente con la intención de conocernos y de hablar de las cosas que a mí me interesaban o me interesan, yo sin darme cuenta de lo que hacía pues de manera muy frecuente, con ese chico yo hablaba casi todo el tiempo, pues sí, del mundo del fitness y de mi interés por retomarlo, de ser mi propio jefe y seguir ayudando a las personas. Supongo que yo hablaba de esto con mucha emoción, hasta que un día, sin estar muy consciente de ello, comencé a tocar nuevamente el tema. Y en algún punto, él, un poco molesto, me hizo ver que yo todo el tiempo hablaba de lo mismo y que al hacerlo tan frecuente, parecía que a mí solo me importaba la gente fit y por lo tanto el aspecto físico de las personas. Y que eso me hacía ver como una persona a la cual pues solo le interesaba eso, como si yo fuera una persona muy superficial. Y aunque él no mencionó propiamente esa palabra, pero yo así lo interpreté. Y considerando que en ese entonces
pues mi autoestima no era la mejor, precisamente porque no sabía que la condición del autismo formaba parte de mí y por lo tanto no sabía que mi manera de pensar, de hablar y de actuar tenía un porqué. Honestamente me sentí de la shit, al grado de que llegué a darle mucho más peso a sus palabras y a su opinión más que a la mía propia, porque estaba en un grado tal de confusión en cuanto a lo que yo verdaderamente sentía con respecto a mi intención de ayudar a más personas a mejorar su salud y no solo su composición corporal, y de tener mi propio emprendimiento versus lo que se interpretaba desde afuera o lo que al menos él estaba interpretando. Pero ahora lo entiendo, después de varios años, y se llama interés profundo o hiperfoco, y es un rasgo autista. Así que muchas veces este tipo de comportamientos, al no ser comprendidos por los demás, pues fácilmente suelen ser juzgados. Ahora bien, este tema del hiperfoco no solo implica enfocarse o apasionarse en cuanto a actividades, temas u objetos. Verás, ocurre algo muy interesante. Cuando ese hiperfoco resulta estar más bien dirigido hacia alguna persona, esto es lo que se conoce también como el rasgo de la hiperempatía, a lo que se refiere cuando una persona autista tiene la capacidad de sentir con mucha intensidad tanto su propio estado de ánimo como también el estado de ánimo de otra persona o personas con las que convive. Y sobre todo cuando la persona en cuestión es alguien muy allegado, algún familiar o la pareja o mejores amigos, o en general personas por quienes desarrolle un vínculo afectivo importante. Y cuando esto sucede, los autistas solemos preocuparnos profundamente por esas personas y por lo que les ocurre, al grado de no solo conectar con su estado de ánimo, sino que surge el interés por ayudar genuinamente a esa persona o a esas personas a resolver sus problemas o aquellas situaciones que nosotros percibimos que le están afectando. Cuando una persona se convierte en el hiperfoco de un autista, va a ser objeto de su interés, de su cuidado, de su preocupación y de su protección, haciendo que el autista intente a toda costa hacer cosas por ayudarlo. Y esto puede ser, por ejemplo, si observamos que a dicha persona se le está dificultando completar alguna actividad o que le vendría bien cierta información o cualquier cosa que le pudiera ayudar a resolver su problema o a estar mejor. Y lo que solemos hacer es interesarnos profundamente en ese tema en cuestión con la intención de ayudarlo de alguna manera, pero lo hacemos de manera genuina. El detalle es que en nuestra sociedad nos han educado de tal manera o estamos acostumbrados a que cuando una persona se interesa demasiado por ti o te quiere ayudar de manera aparentemente exagerada, o si te hace cuestionamientos con la intención de saber más acerca del tema o de tus asuntos personales, este tipo de comportamiento a muchos les asusta o los saca de onda y por lo tanto los hace desconfiar e incluso alejarse, porque lo interpretan como algo malo. Lo ven como si la otra persona quisiera inmiscuirse demasiado en sus vidas o en sus actividades, y eso suele generar desconfianza. Y qué triste que las personas piensen así. Y bueno, no estoy diciendo que no haya personas que sí puedan llegar a tener malas intenciones o que esa persona pudiera llegar a tener algún tipo de trastorno mental, obsesivo o maniático. Todo es posible, claro. Pero te quiero explicar, desde mi propia experiencia, lo que ocurre cuando uno como autista logra ayudar a otra persona en lo que sea, independientemente de que esa persona se sienta bien
y te exprese su gratitud por haberlo ayudado o por haber contribuido de alguna manera. Verás, a veces es más la satisfacción propia y el alivio que podemos llegar a sentir nosotros como autistas por haber ayudado a esa persona que lo que ella misma siente. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces quizás sí, esa persona tiene la necesidad de ser ayudada y que al obtener esa ayuda pueda sentirse más en calma o satisfecho. Pero uno como autista, el hecho de no haberlo ayudado o bien el que no se nos permita ayudarle, eso sí que nos causa mucha ansiedad y frustración. Y ya sé que esto pudiera parecer un poco loco e increíble, pero es que es así. Tú me vas a decir, güey, o sea, ¿cómo te vas a preocupar más tú que la misma persona, no? Si es ella la que debería estar más preocupada, no tú. Pero, ¿qué te puedo decir? Así es como funcionamos. La mayoría de los autistas, no sé si todos, pero la manera en que sentimos las emociones con intensidad, repito, tanto las nuestras como cuando conectamos con las de los demás, eso sí que nos puede llegar a afectar, y mucho. Y nuevamente te lo quiero explicar con algunos ejemplos de mi vida personal. Solo algunos porque la verdad es que de esos tengo muchos. Y el primer ejemplo tiene que ver con mi papá. Mi papá es una persona a la cual desde hace muchos años, por más que intento hacerle entender que necesita comer de cierta manera, a mi parecer, más saludable, o cuidar su salud cuando, por ejemplo, se pone a pintar o a usar productos químicos para hacer algunas composturas en la casa, por más que le digo que utilice un cubrebocas para que no se respire todos esos productos, porque después tiene que estar usando sprays nasales para que pueda respirar. Vaya, intento darle tips, sugerencias o incluso ponerle el ejemplo en cuanto a ciertos hábitos alimenticios, y el hecho de ver que le entra por un oído y le sale por el otro, pero que luego está yendo al doctor o tomando 1000 medicamentos, eso a mí me frustra y me preocupa, creo que más que a él mismo. Y ya sé que vas a decir, pues déjalo, que te valga, ¿no? Total, pues es su vida, su salud. Y de hecho me lo han dicho, pero verás, es muy difícil para mí no sentirlo, no preocuparme y enojarme. Simplemente me cuesta mucho trabajo. Y bueno, a veces pues lo que me resulta mejor en esos casos es alejarme, no estar tan cerca viendo cómo le afecta. Otro ejemplo que te puedo dar es de cuando estaba en cierta relación de pareja y veía que mi novio estaba muy estresado, preocupado e incluso de mal humor por cierta situación con su auto que le implicaba un problema financiero. Y yo, pues, sugerí apoyarlo económicamente, pero él no me lo permitió. Esa situación me causaba mucho estrés, preocupación, frustración, impotencia por no poder hacer algo al respecto y verlo a él estresado. Porque en ese caso él no quería, y aunque intenté que no me afectara, no pude evitarlo. Incluso recuerdo que estando en mi trabajo o en mi departamento, es decir, no estando con él, me sentía mal. Estaba muy preocupada y estresada por él, por su situación. Y por supuesto que eso influenciaba en mi estado de ánimo y en mi salud mental. Y por último, el ejemplo que quiero darte fue de cuando ya te platiqué que estuve dedicándome un tiempo a ayudar a personas a mejorar su salud y su composición corporal en mi club de nutrición. El hecho de ver
cómo muchas personas no lograban desarrollar la suficiente, disciplina en cuanto al cambio de hábitos, lo que se les sugería que hicieran, o por cualquier otro motivo que fuera, pero que no los estaba llevando a lograr sus objetivos. Eso a mí me frustraba mucho, me entristecía y a su vez me molestaba, porque yo quería ayudarlos y sentía que ponía de mi parte como coach, pero entiendo que si la otra persona no hace su parte, que de hecho es la parte más importante, pues de esa manera no era posible que hubiera resultados, ¿no? Los resultados deseados, o que fueran mínimos. Y bueno, eso a mí me llegaba a afectar mucho, a lo cual se le conoce como hiperempatía. Y en el siguiente episodio voy a continuar hablándote acerca de otro tipo de procesos cognitivos que, al igual que todo esto que te acabo de platicar, también forma parte de las estructuras mentales en los autistas y que tiene que ver con la manera en que opera nuestro cerebro y por lo tanto nuestra forma de reflexionar y razonar las cosas. Y por último, quiero culminar con una reflexión que a mi parecer puede resultar algo benéfico, tanto para los autistas como para las personas que conviven con nosotros. Creo que sería bueno saber aprovechar estos rasgos en las personas neurodivergentes, porque tal capacidad de concentración o enfoque excesivo en ciertos temas, además de permitirte conectar de manera muy profunda con dicha persona y de crear un vínculo afectivo más cercano y sincero con ella, y tener su apoyo incondicional, creo que también podría ser de utilidad tanto en el hogar como en cualquier trabajo o proyecto, sabiéndolo direccionar o encauzar correctamente, eso sí, porque una persona que tiene la capacidad de observar detalles y de especializarse en alguna actividad de manera mucho más minuciosa que otros, a mi parecer sería un buen elemento dentro de una empresa, por ejemplo, o en cualquier tipo de proyecto o emprendimiento, o incluso hasta en algún equipo deportivo. Porque ¿a poco no? Cuando te ponen a hacer algo que te encanta o te apasiona, lo haces lo mejor que puedes. Le pones todo tu empeño y entusiasmo y buscas los mejores resultados. Y cuando haces eso, no hay cabida para los errores, o los descuidos, o las distracciones, o incluso la típica desmotivación que tenemos cuando nos da pereza hacer cierta actividad, o nos aburre y lo hacemos casi en piloto automático, o cuando hacemos las cosas solo por dinero o reconocimiento, porque todo eso conlleva mayor esfuerzo y por lo tanto mayor estrés y frustración. Pero bueno, todos estos rasgos en una persona autista, los cuales yo considero como habilidades innatas, no pueden ser hasta cierto punto explotadas o aprovechadas, mejor dicho, si la persona no se encuentra en un ambiente adecuado. Lo cual, por ejemplo, me ha sucedido a mí. Y no es por pararme el cuello ni nada por el estilo, pero creo que en todos mis trabajos he hecho una buena labor. Incluso me lo han reconocido. Y prueba de ello son las múltiples cartas de recomendación que me han otorgado. Al igual que de viva voz me lo han dicho. E incluso cada vez que he tenido que renunciar, ha habido personas que se han cuestionado por qué lo hago. Y no es más que porque he tenido que anteponer mi salud física y mental. Y desafortunadamente sé que muchas veces eso no se toma en cuenta, pero sobre todo considero que se debe a la gran ignorancia que sigue existiendo en nuestra sociedad.
el hecho de que las personas ignoren acerca de todo este tema de la neurodiversidad, pues sigue provocando que muchas personas que tenemos todas estas capacidades y que podríamos incluso ser bien aprovechados para beneficio tanto de las empresas como en todo tipo de proyectos familiares, sociales, etcétera, e incluso que podamos tener grandes emprendimientos propios. Al seguir siendo bombardeados con estímulos y ambientes no adecuados que nos afectan y una gran falta de incomprensión y empatía, pues solemos terminar enfermos con trastornos de ansiedad, depresión, problemas de la conducta alimentaria, aislamiento, pensamientos suicidas o incluso muchos terminan suicidándose. Es triste. Así que es por todo ello que elijo y decido seguir compartiendo y visibilizando acerca del autismo y todas las múltiples neurodivergencias que existen, que incluso yo aún sigo aprendiendo y conociendo, porque hay muchas más condiciones mentales y del neurodesarrollo que están ahí, escondidas, sin salir a la luz. Y ya es momento de hablar de todo ello, porque somos muchas personas. Y no es que esté de moda el autismo o el convertirse en neurodivergente. Resulta que ahora estamos cada vez más informados, gracias precisamente a las redes sociales y a todo el caos que surgió a raíz de la pandemia, y a que cada vez hay más personas queriendo ayudar, queriendo alzar la voz, y bueno, yo soy una de ellas, y sabemos lo que todo esto implica. Y también sabemos que los cambios conllevan tiempo, pero ya es momento de empezar. Y ojalá que más adelante podamos ser más las personas interesadas en todos estos temas y que no solo seamos los autistas, sino todos realmente, porque el beneficio es para todo el mundo. Y bueno, después de esta reflexión, que creo que fue un poco intensa, no tengo más que agradecerte por seguir escuchándome, y en el próximo episodio seguiremos platicando más sobre todo esto, de los procesos cognitivos y las estructuras mentales en los autistas, y también compartiéndote muchos más ejemplos reales, ejemplos de mi propia experiencia. Soy Ruby Elena y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.